Qué lindo verles. Yo no sé ni por dónde empezar realmente. Ha sido una mañana de tantas emociones para mí. Hacía 18, 19 años que no veía a Orwell. Ella ni se acordaba, pero Orwell estuvo en casa. Nosotros vivimos en el área de Washington, D.C. Hace 23 años que estamos aquí, desde el año 1996. El Señor nos trajo, yo soy ingeniero civil, trabajaba en la Universidad de Córdoba, y en esas cosas que Dios acomoda y a veces nos engaña un poquito, ¿no? Nos hace creer que vamos por cierta cosa. Yo vine a trabajar en la OEA y vine por 1 año y medio. Terminaba el año y medio, me volví a Argentina, dejé todo, dejé trabajo, dejé todo. Y 23 años después, aquí estamos todavía. No nos ha dejado ir el Señor. Hemos tratado varias veces y Dios siempre. Y en esas cosas, yo vengo de comunidad cristiana, nací en Oliva. Bueno, nací en Córdoba, pero me crié en Oliva. Ahí conocí a Luisito. Para mí es Luisito, pero usted es Luis. Es increíble, Luis. 2 de Oliva acá en Miami. Y juntos. Y compartiendo amigos. Esto es único. Las cosas que hace el Señor. Yo me siento en familia. Yo me siento en casa. Es algo tan increíble saber que no importa dónde estamos. Hace unas semanas atrás tuve la bendición de ir a Santa Cruz, Bolivia, de donde es mi yerno, que está aquí sentadito. Yo sé paso, aquí está mi esposa, Andrea, otra cordobesa, mi hija Julieta, también cordobesa, pero ya... Y mi nieto de Santa Cruz, que es mi yerno de Santa Cruz. Sí, estoy un poco nervioso, la verdad. Para mí, usted sabe, yo jamás en mi vida yo me hubiera imaginado estar predicando frente a Orville Swindle, Eduardo Duo, David Fosber, Esteban Fernández. Por favor, el Señor le gusta hacer bromas realmente, porque cuando Esteban me dijo hace unas cuantas semanas atrás que nos conocimos, me dice, ¿vas a ir a la Global? Después me escribió por WhatsApp. Y sí, ¿y será que podés venir antes? Así nos visitás en la iglesia. Yo entendí, de todo corazón, que yo venía a visitarles, no a predicar. Si yo hubiera sabido, yo le digo que no. De igual manera, si hubiera sabido que el Señor me iba a tener acá, a quedarme en Estados Unidos, yo le digo que no al Señor. Mi esposa le dice que no, rotundamente. Pero el Señor tiene esas maneras de meternos en su voluntad, darnos lo poquito que necesitamos entender, hasta que en el momento entendemos que su plan siempre es mucho más grande. Siempre es mucho más grande. Hace 18 años atrás estábamos en una iglesia, le cuento un poquito de historia, porque si no le cuento, como que no tiene sentido todo lo demás. Cuando llegamos a Estados Unidos, estuvimos 7 meses buscando iglesia, y con mi esposa no encontrábamos, visitamos un montón. Y algunas, la verdad, no había conexión, fuimos a iglesias americanas, alguien me dio una tarjeta que Orwell le había dado, creo que Ángel Masur me dio a mí la tarjeta de un pastor en el área de Washington, D.C. Yo vi la dirección y fuimos un domingo con mi esposa a esa reunión. Y yo no sabía, era un pastor anglicano. Era una iglesia anglicana. Yo nunca había estado en una iglesia anglicana. Lo más parecido que conocí una iglesia anglicana era la iglesia católica. Y cuando vi ahí toda una procesión y el que predicaba con la túnica, dije, interesante. Pero el pastor amoroso, y el pastor había estado en un retiro de renovación, no sé si en Embalse, alguno de esos, y de ahí lo había conocido Orwell, de ahí tenía... Así que pasamos 6 meses donde no encontrábamos iglesia.
Y una semana yo estaba enfermo, mi esposa tenía que sacar el auto del garage, del edificio donde vivíamos, y el auto estaba como que había otro demasiado cerca, que no podía sacarlo. Entonces habla con el encargado de mantenimiento del edificio, que era hispano. Le dice, ¿será que me ayuda a sacar el auto? Y entonces, sí, claro. Entonces él entra, saca el auto, y cuando termina le da la llave a mi esposa y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y mi esposa lo mira así diciendo, ¿cómo sabe? Es que dice, prendí el auto y había un canto de Marcos Witt sonando. Dice, ¿a qué iglesia van? No, digo, estamos buscando una iglesia. Ah, tienen que venir a mi iglesia, tienen que venir a mi iglesia. Y era una iglesia que se llamaba Columbia Baptist Church. Yo, en mi mente, yo no buscaba iglesia bautista, porque yo estaba buscando una iglesia renovada. Yo quería una iglesia carismática. Y estaba enfermo, Andrea fue, volvió y me dice, mira, nunca me voy a olvidar estas palabras, me dice, no es lo que estábamos buscando, pero creo que es donde nos tenemos que quedar. Las mujeres son así. ¿Qué tal la esposa que Dios me dio, no? Y yo fui el siguiente domingo y tuve la misma sensación. Ahora, la iglesia era muy diferente de lo que buscábamos. Me acuerdo de esto, me acuerdo que había alguien que era como un maestro de ceremonias y decía, hermanos, ahora vamos a cantar el himno 234, y todos se ponían de pie, de una, así, y todos abrían el himnario rojo y sentían el himnario, todas las páginas al mismo tiempo. Terminaba el himno y se sentía, se cerraban todos los himnarios y todos los hermanos se sentaban. Y yo decía, ¿y cuándo alaban? ¿Y cuándo adoran? Pero Dios me dijo, tened paciencia. Señor. Y Dios comenzó ahí una obra. Mire, yo no quiero decir que nosotros fuimos los responsables. Dios se encargó de traer a la gente justa. Hoy, 23 años después, yo soy uno de los pastores de la iglesia. Es una iglesia hermosa que se llama ahora Comunidad Cristiana Renacer. Como que uno nunca se puede sacar eso de adentro. Y somos parte de una iglesia bautista. Yo siempre digo, bueno, somos como bauticostales, ¿no? Una cosa así. Ya no sabemos lo que somos, pero es una iglesia de la presencia de Dios. Y es una iglesia donde Dios nos está llevando a mirar hacia afuera. Como iglesia, no somos una iglesia grande, somos una iglesia que sabemos unos 180 personas, pero Dios nos ha dado el privilegio ahora de estar. Nosotros somos una mega iglesia. No, ustedes saben lo que. Y Dios nos ha dado el privilegio de bendecir y apoyar 2 iglesias en Bolivia, en Santa Cruz. Por eso estuve ahí hace unas semanas. Y una iglesia en El Salvador. Y dar de lo que Dios nos está dando. Hace 18 años atrás, entonces ahora vuelvo a la historia, Orwell estuvo en nuestra casa, porque nuestra iglesia, de lo cual a ese momento con Andrea ya éramos parte del liderazgo, pero en mi mente jamás estaba ser pastor. Yo soy ingeniero, yo vine a trabajar a Estados Unidos. La iglesia pasa por un problema y el pastor sale y el pastor se va. La iglesia se queda sin pastor. Y con un grupo de hermanos que éramos el liderazgo en ese momento, dijimos, bueno, tratemos de mantener el barco a flote mientras vemos qué hace Dios. Y a mí se me ocurrió, digo, ¿qué se llama Orwell? Yo nunca había tenido contacto con Orwell. Yo crecí en Córdoba con Kit Benson, que era el pastor con quien estábamos. Ángel Masur era mi pastor. Y a Orwell siempre lo vimos en los retiros, en los congresos, en Embalse, en Rural. Orwell es un héroe para mí. Yo casi no puedo mirarlo acá y pensar que yo debería estar sentado acá y Orwell acá. Pero yo sé, pero es difícil para mí. Te admiro mucho. Has marcado mi vida con tantas palabras. Y Orwell, cuando lo llamé, le digo, Orwell, tenemos nuestra iglesia está pasando un momento de crisis, pero quisiéramos tener algo para la familia. Y él dijo, cuenten conmigo.
Digo, Orwell, ¿prefieres ir a un hotel o estar en una casa? Orwell dijo, no, yo siempre me ha gustado más estar en casa. Así que ahí en el basement de mi casa, yo tenía un townhouse bien pequeñito en Washington, y en el basement de casa, que era el cuarto de mi hijo, ahí estuvo Orwell. Nunca me voy a olvidar, una tarde estaba sentado, él estaba con su computadora ahí en el sofá, recién se lo dije, y me dice, vení, te quiero mostrar algo. Y yo dije, seguro debe ser alguna prédica, y entonces vengo así todo emocionado y me siento al lado y me dice, ¿conocés a los Les Luthier? Tenés que ver de el pastor Warren Sánchez. Nunca me voy a olvidar. Y a partir de ahí Dios, la visita de Orwell sirvió para traer calma a la congregación, traer estabilidad y saber que Dios estaba presente. Se había ido el pastor, pero Dios estaba. Y así fuimos creciendo, Dios trajo, ahora hay un equipo pastoral, el pastor principal, el pastor Karim Meoño, él es de Guatemala, yo soy el copastor o el asociado, tenemos otro pastor ahí, no ha sido ordenado todavía, pero él ya está como de parte del equipo pastoral. Y Eduardo yo lo conocí, me acuerdo muy bien, porque fue hace como 33 años, 34 quizás, y fue en Córdoba. Yo no me acuerdo lo que él predicó, era un retiro de jóvenes, me acuerdo porque ese fue el retiro donde yo me animé a pedirle la dirección a mi esposa. Él era de Río Tercero, yo de Oliva, yo la había visto antes, 2 años antes, y pasaron 2 años donde yo decía, tengo que volver a ver a esa chica, tengo que volverla a ver. Y Dios me dio la chance, la vi, me senté atrás de ella y después me animé a pedir la dirección. No era el tiempo de celulares, así que era carta la cosa. Y por 6 meses ahí nos estuvimos escribiendo, así que me acuerdo perfectamente de Eduardo, pero no por la prédica, pero sí me acuerdo Así que yo quería mostrarle el resto de mi familia. Tengo un par de fotos ahí, no sé si la tiene ahí a mano. Esa foto es bien importante para nosotros. Ahí está toda la familia. Tenemos 3 hijos. Julieta, la más grande, que está aquí. Martín y Camila. Eso fue hace 5 años atrás. Fue en un tiempo difícil en nuestra familia, donde Andrea había sido diagnosticada con cáncer. Estaba en pleno tratamiento. Fueron momentos donde Dios puso a prueba a nuestra familia, puso a prueba nuestra fe. Tiempos donde crecimos en muchas cosas, seguimos creciendo. 3 años después, Andrea nuevamente fue diagnosticada con otro cáncer, esta vez de útero, y de ambos Dios nos ha sacado. Seguimos por su gracia. Yo sé que es por su gracia. Muchos sufren esta enfermedad y el Señor decide llevárselos con Él. A nosotros nos dejó, y sé que nos dejó porque aún no hemos terminado lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso siempre quiero mostrar esta foto, porque no me puedo olvidar de su gracia, de su amor, y de que hasta este día Él ha sido fiel. Y la siguiente foto, esa es más reciente, porque ahí está mi familia extendida ahora. Ahí está mi hija en el día de su casamiento, va a cumplir 1 año ahora en junio, con el yerno ahí. Más o menos me salió el yerno. Mi hijo con su esposa, ambos viven en Nashville, y mi hija más chiquita. Le quería presentar a mi familia. Yo quería hablarles hoy, sí, tengo que predicar, ¿verdad? Ya hablé demasiado. ¿Hasta qué hora tenemos, Esteban? No, usted ya sabe que ya se gastó los primeros 10 minutos de la predicación. Exacto, se me quedan 30. Lucas Ley siempre decía, dice, el que predica 15 minutos, no sé si es de él o no, pero yo se lo escuché a él. El que predica 15 minutos predica menos de lo que sabe. El que predica 30 predica lo que sabe. El que predica 45 predica más de lo que sabe. El que predica 1 hora no sabe lo que predica. Yo estoy en la última categoría normalmente. Yo quería hablarle del cuerpo de Cristo hoy. Quería hablarle algo que el Señor hace ya este año
es como que el Señor empezó a imprimir en mí. Siempre escuchamos mensajes, siempre lo tenemos presente, pero vivimos tiempos tan desconectados. Vivimos tiempos donde es tan difícil vivir en comunidad. Quizás no aquí, quizás usted tiene otra realidad. Digo, bueno, Señor, me vas a hacer predicar sobre comunidad en comunidad, donde yo aprendí los principios de la vida en comunidad. Y el Señor me dice, sí, el mismo mensaje. Dios no me ha dado permiso para cambiar de tema todavía en este año. Así que mi iglesia sabe, cada vez que yo predico sobre el cuerpo de Cristo y la vida en comunidad. Y lo que no entendemos aún. Es un misterio esto del cuerpo de Cristo. Es un misterio cómo Dios trabaja en esto. Porque Dios formó a Adán, formó un cuerpo. Y lo primero que hace Él le da forma. Le da forma. Es con el único que se tomó trabajo de tomar barro, ¿verdad? Y darle forma. Yo me trato de imaginar a Dios, ¿verdad? Ahí formando la nariz, los ojos, las orejas. Dios es un artista. Y una vez que eso estaba con forma, Dios lo llena. Y Dios sopla. Y una vez que Dios sopla y está lleno, ahora funciona. Y puede funcionar mucho más allá de la dimensión natural. La dimensión normal del barro ahora tiene vida de Dios, y por lo tanto funciona sobrenaturalmente. Dios le dice a Ezequiel, vení, te voy a mostrar algo. ¿Ves los huesos? Quiero que profetices sobre esos huesos secos. Y de repente esos huesos, dice que comienzan a juntarse hueso con hueso. Y después tendones comienzan a unir los huesos. Y después carne comienza a crecer entre los huesos. Y después piel cubre los huesos. Y finalmente dice, ahora profetiza el Espíritu, de los 4 vientos sopla. Dice que se levanta y es como un gran ejército. No se vayan de Jerusalén. No se vayan, quédense aquí, porque voy a hacer algo. Y comenzaron a pasar los días. Y quizás de los 500 que estaban ahí mirando a Jesús ascender, ahora iban quedando menos. Pasaron un día, 2, algunos se pelearon, algunos no entendieron, algunos no tenían paciencia, algunos decían, tengo que volver a mi casa, a mi familia. Y de poquito se iban yendo, pero quedaron 120. Y llegó un momento donde esos 120 comenzaron a sentirse un cuerpo. Comenzaron a sentirse uno. Dicen que era de un mismo sentir. Y en ese momento, como un viento recio, dio forma, Dios llena, y ahora funciona algo que unos días atrás un Pedro que no se animaba simplemente a decir que era seguidor de Cristo, ahora se para frente a multitudes y abre su boca y miles se entregan al Señor. ¿Qué pasó? Es que lo que Dios formó, Dios llenó, y ahora funciona sobrenaturalmente. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo. Y este concepto tan misterioso de que nos pertenecemos el uno al otro, de que somos parte el uno al otro. Yo creo que como iglesia, quizás no es el caso acá, pero yo lo veo en mi iglesia, lo veo en nosotros, lo veo en mí mismo. Lo estamos perdiendo. Perdiendo la esencia de lo que es, porque Jesús no murió para salvar individuos, Jesús murió para levantar una iglesia, para levantar un cuerpo. Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos uno, Juan 17. Así, yo en ti, tú en mí, que ellos en mí y ellos en ti. Estamos unidos, conectados, para que el mundo crea. Y ese poder de ese cuerpo que se levanta y funciona sobrenaturalmente, solo puede suceder
cuando hay esa unión de ligamentos, cuando entendemos que yo pertenezco a alguien y alguien me pertenece a mí, yo estoy en este lugar para bendecir a alguien y hay alguien que está para bendecirme a mí, yo estoy para cuidar a alguien y alguien está para cuidarme a mí. Primera pregunta del hombre a Dios viene como respuesta de una pregunta de Dios, donde Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice: ¿soy yo guarda de mi hermano? Primera pregunta del hombre. Y la respuesta sigue siendo sí. Porque hay una responsabilidad que tú y yo tenemos como cuerpo. Yo no puedo ser parte del cuerpo y no ser responsable de la unidad. No puedo ser parte del cuerpo y no ser responsable de la parte que a mí como cuerpo me toca. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy oreja, soy nariz, soy dedo, pero algo tengo, una función, una responsabilidad. Para eso Dios me insertó, para eso Dios me puso. Y yo sé que estos son conceptos que todos sabemos, que los hemos estudiado y los hemos aprendido. Pero es tan fácil en estos días tenerlo acá, pero no practicarlo, no vivirlo. No vivir el poder sobrenatural del cuerpo de Cristo. Entonces yo quería hablarte hoy de 5 enemigos de una verdadera comunidad. Tenemos eso ahí. Hay más adelante, 5 enemigos de una verdadera comunidad. No aparecen los enemigos. No aparecen todavía. Se trabó la computadora. Está bien. Aparecieron. Ok. 5. Vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a tratar de ser rapiditos ahí con eso. Primer enemigo. Individualismo. Yo te voy a hablar de 5 ismos. 5 ismos que estoy convencido, son fortalezas que operan en nuestras áreas mentales en nuestro tiempo. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo que nosotros nos hemos convencido. Hay un argumento que nos hemos creído y por lo tanto se transforma en un modelo mental, en algo rígido en mi mente que no me permite actuar distinto. Una fortaleza es algo que es un modelo, es un patrón mental que está en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Y Pablo dice que las fortalezas tienen que ser destruidas. No podemos tratar con esto como que es algo así nada más, que está superficialmente. Hay que ser destruidas y con armas divinas. Y eso es la palabra de Dios. Es lo único que destruye fortalezas. Son formas de pensar. Y yo creo que hay estos 5 ismos que te voy a presentar. Yo creo que son formas de pensar de nuestro tiempo que atentan contra este concepto, este misterio del cuerpo de Cristo, que es lo único sobrenatural que Dios va a usar para convertir al mundo, para sanar tu vida, para hacerte sentir con propósito, para hacerte sentir completamente lleno y funcionando en el lugar correcto. El Salmo 133 de David dice: mira cuán bueno y cuán delicioso. Usa todas estas imágenes como si estuviera comiendo algo bien sabroso. En estos días tenemos la bendición y la maldición de que a 3 cuadras de casa hay una panadería argentina. Hacía años que yo no comía facturas, así que sí, se nota. Que hemos comido muchas facturas estos días, pero qué increíble que un gusto, el comer algo te transporta automáticamente momentos vividos, años, gentes, lugares, ¿verdad? Y David dice: miren cuán hermoso y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo, dice, que desciende sobre la cabeza y la barba del sacerdote y llega hasta los pies. Pero el versículo 3 del Salmo 133 dice algo tan increíble. Dice: porque ahí, ¿dónde? Donde habitan en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No hay bendición y vida eterna a menos que estemos ahí,
¿Dónde hay? En el lugar del cuerpo donde Dios te quiere funcionando. Nuestro destino, nuestro propósito. Hoy vivimos tiempos donde todo el mundo habla de tenemos que tener un propósito en la vida, pero está ligado al cuerpo de Cristo. Está ligado a esta comunidad donde Dios nos inserta, porque ahí se desarrolla, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, primer enemigo, individualismo. ¿Qué es el individualismo? Es un patrón mental que me he convencido de que yo solo soy suficiente. Yo me basto. Realmente no necesito de otros. Por lo tanto, yo puedo vivir bien. La persona individualista, y no estoy hablando, es bueno que seamos individuales, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado, Pablo dice, cada uno tiene distintas funciones, dice, distintas medidas de fe, para que todas operen en el cuerpo para bendición de otros. Pero cuando tú te convences de que tú no necesitas a otros, cuando tú te convences de que todo gira alrededor tuyo, ese individualismo mata al cuerpo de Cristo. Y hoy vivimos tiempos más que nunca donde parece que todo tiene que girar alrededor nuestro. Mis intereses, mi familia, mi trabajo, mi destino, mi propósito. Y nos olvidamos que todo eso solo funciona en el contexto del cuerpo, de la familia. Y desconectados de eso, no hay bendición y vida eterna. Entonces nos podemos pasar la vida buscando el propósito. Y vamos a alcanzar, vamos a tener logros, vamos a crecer en la vida. Pero vamos a seguir sabiendo que algo no está bien. No hemos alcanzado lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo vencemos el individualismo? ¿Está conmigo todavía? No lo estoy cansando demasiado. Yo sé que tengo un estilo bueno, no digo nada. Mi esposa dice, no pidas disculpas cuando estás predicando. ¿Cómo matamos el individualismo? El emblema nuestro es una cruz. Es una cruz. Jesús dijo, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Ahora, ¿cómo nos vamos a negar a nosotros mismos si solo estamos pensando en nosotros? O sea, el hecho de poder romper una fortaleza en mi mente que me está llevando a ser individualista es poder sacrificar y matarme. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto de todos los días, dice Pablo. Todos los días yo tengo que matar a Gustavo Ceballos. Yo todos los días tengo que decir, hoy no tengo que vivir yo, sino que Cristo tiene que vivir en mí. Necesito negarme. Y el negarme, hay cosas muy prácticas para negarse. Es poner el interés del otro primero. Es fácil. Es fácil. Estoy leyendo un libro que se llama Aprendiendo a amar a tu vecino, tu verdadero vecino. Se los recomiendo. Loving your own neighbor. Your actual neighbor. Y dice, ¿cómo puede ser que ni siquiera me tomo el tiempo de ir y averiguar el nombre de mi vecino? De ir y saber cuáles son sus intereses, sus necesidades. Estamos tan centrados. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Pasan los días y pasan los días y pasan las semanas. Y lo que menos he hecho es poner a otros primero. Y el Evangelio se trata de poner a otros primero. Jesús dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Se imagina Jesús venir acá y decir, les doy un nuevo mandamiento? Todo lo que han aprendido, todo lo que han tenido hasta ahora, pueden dejarlo a un lado. Yo les voy a dar uno nuevo. ¿Se imaginan la atención de los discípulos? Mirando a Jesús, diciendo, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que se amen unos a otros. Y yo me imagino, porque no lo dice, pero Pedro siempre era de lo que hablaba primero. Yo me imagino a Pedro diciendo, Jesús, eso ya lo enseñaste. No terminé, Pedro. Como yo los he amado.
¿Cómo te amó Jesús? Es el estándar. No es que te ames como a ti mismo, es más alto que eso, que te ames como Jesús te amó. Como te amó Jesús, se dio por completo, se entregó por completo, murió por ti. Ese es el amor que Dios está pidiendo que tú y yo tengamos con nuestro próximo, con nuestro prójimo. Eso mata al individualismo. ¿Amén? Amén. Amén. Segundo enemigo. No sé si podemos ir un poquito más adelante. Número 2, ahí. Misticismo. Misticismo. No me quiero meter en problemas acá. Nosotros por definición tenemos experiencias místicas. Eso es importante, ¿verdad? Vivimos buscando lo espiritual. Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un misticismo? El misticismo te separa de la gente. El misticismo te vuelve raro. El misticismo dice, en realidad, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque Dios me dice a mí directamente. No hay sujeción, no hay conexión. Eso es un enemigo que destruye el cuerpo. Es más, se transforma en un problema de altivez, porque yo pienso que espiritualmente estoy por encima de los demás. Y por lo tanto, veo al resto como que no han alcanzado mi nivel. Eso separa. No puede haber comunidad. No puede haber un mismo cuerpo trabajando en lo que Dios quiere si estamos teniendo ese tipo de fortalezas en nuestra mente. Tenemos que destruirla. Jesús no era místico. Jesús pasaba horas con el Padre, pero después pasaba horas con los discípulos y después pasaba tiempo con la multitud. No tenía problema de estar con multitud o estar con discípulos o estar con el Padre. Estaba totalmente conectado a esa realidad, porque el místico se desconecta de la realidad. Jesús estaba conectado a la realidad que le tocaba y estaba conectado a lo espiritual. Eso es una persona espiritual, no mística. Pero si no está de acuerdo conmigo, no hay problema. Seguimos. Tercer enemigo. Estamos haciendo un tiempo excelente. En 10 minutos nos vamos a casa. Sectarismo. Lo quiero llevar a un nivel muy... Yo sé que sectarismo también es otra cosa, pero lo quiero llevar a un nivel muy nuestro. ¿Cuántos aquí no son argentinos? Ok, hay varios. Yo no sé si pasa acá, pero allá nosotros tenemos bolivianos, peruanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, argentinos. Somos minoría los argentinos allá. Pero uno llega a la hora del cafecito, termina la reunión y siempre tenemos un tiempo así de convivio, donde hay café, hay pancito, y es increíble. No importa cuántas veces lo digamos, pero ahí está el grupito de los bolivianos a un lado, allá están los salvadoreños de aquel lado, y no se mezclan. ¿Qué es el sectarismo? Es cuando yo solo me quiero juntar con gente que es como yo, que piensa como yo, que tienen la misma cultura que yo, que hablan como yo. Por lo tanto, son gente que no me desafían. El problema del sectarismo es que no crezco nunca. Porque no estoy expuesto a la diversidad. Y Dios ama la diversidad. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho diverso. Fíjate la cantidad de flores que hay, la cantidad de insectos que hay. Dios podría haber hecho, qué sé yo, 100 tipos de flores. Dios hizo miles y miles. ¿Por qué? Porque le encanta la diversidad. Por eso es que hay gente diferente, pero todos tienen la imagen de Dios. Y el entender el concepto del cuerpo de Cristo tiene que ver con poder entender que gente que es distinta a mí tienen que sentirse aceptados por mí. Yo tengo que abrir la puerta. Y esto no es fácil, yo sé, no es fácil, porque pensamos distinto, hablamos distinto, y muchas veces vamos a generar un montón de roce entre nosotros. Yo tenía al principio, cuando nosotros llegamos, la gran mayoría en la iglesia eran de Centroamérica. Y usted ve, el argentino tiene una manera de hablar,
Y yo nunca me vi como arrogante realmente, porque yo soy cordobés, los cordobeses somos bien humildes. ¿No? Pero ahí me di cuenta que nuestra forma, aún mi forma de hablar, caía mal a mucha gente. Y hay gente que no es... Yo siempre pensé que todo el mundo hablaba como yo, ¿verdad? Que el argentino dice lo que piensa. Y normalmente lo decimos en voz alta, hablamos fuerte, tomamos liderazgo en los lugares donde estamos. No sé por qué, de dónde viene eso, pero así somos. Y me di cuenta que hay gente que no es así, gente que es muy reservada, gente que no habla, pero en el momento en que los escuchás hablar, ¡qué sabiduría! ¡Qué amor por Dios! ¡Cuánto transmiten aún con poquitas palabras! Y a veces uno se pierde de eso, porque si uno solo se concentra en los que son como yo. Dios quiere destruir el sectarismo en la iglesia. Tenemos la oportunidad en este país de tener una diversidad que no tienen en otros lados. Yo no le puedo pedir al argentino que vive allá en Buenos Aires que se junte con un montón de hondureños, porque no hay hondureños allá. Pero acá tenemos la bendición de tener un crisol de razas. Y aún nuestros amigos y compañeros de trabajo árabes, tenemos que empezar a abrir el corazón y empezar a ver la imagen de Dios en aquellos que son tan diferentes a nosotros. Y vamos a ver cómo Dios es mucho más grande que simplemente comunidad cristiana o los evangélicos. Dios es mucho más grande. Sigo. Tenía versículos para todo esto, pero no se los voy a dar. Cuarto, hasta ahora le di individualismo, le di misticismo, sectarismo, hermetismo. Hermetismo es un argumento que yo me convencí a mí mismo que no puedo dejar ver lo que soy porque si no, no me van a aceptar. Y eso es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Porque fuimos diseñados para vivir entrelazados al punto de que los demás me conozcan. Y eso empezó en el Edén. Primer fruto del pecado es que ahora me desconecto, me cubro, ahora me escondo. Y tantos de nosotros nos toca tratar con casos donde uno dice, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no pediste ayuda? Es que nunca pensé que me iban a entender, que nunca pensé que me iban a aceptar, si sabían lo que pensaba, si sabían lo que había. Es que no nos damos cuenta que todos estamos de alguna manera viviendo, mostrando una superficie, una fachada que nos hace ver mucho mejores de lo que somos. No hablemos de las redes sociales, por favor, que pintan obviamente algo totalmente irreal de nosotros, pero aún nosotros acá. Entonces de repente transformamos la vida en comunidad, que tendría que haber sido un discipulado en familia, donde nos conocemos a fondo, donde tenemos la franqueza y la vulnerabilidad de decir, hoy estuve mal. Pequé contra mi hijo, le dije algo que no tendría que haberle dicho. Hoy en mi trabajo me comporté mal, cuando tendríamos que tener a alguien con quien abrir nuestro corazón. Y que como iglesia dijéramos, ¿sabes qué? Yo también. Puedo ser pastor, puedo ser líder, pero yo también. Me equivoqué ayer, me equivoqué hoy. Pero busquemos juntos a Dios. Dejemos que su poder sanador que opera en el cuerpo. Tú y yo no fuimos creados para poder enfrentar batallas solos. Para eso Dios dejó la iglesia, dejó la familia para que pudiéramos enfrentarlo juntos. Pero hoy en día todo te lleva a que te aísles, a que muestres una fachada, a que no dejes ver lo que está adentro. Y eso es diabólico y hay que romper con eso. Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros. Unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado a alguien? Dejémoslo, no me contestes.
Último. Materialismo. Materialismo, bueno, no hace falta que te explique lo que es, ¿verdad? Jesús dice, buscad primero el reino y su justicia. Y todas estas cosas, carrera, auto, casa, todas estas cosas vendrán por añadidura. Nunca fuimos pensados, diseñados para poner nuestra mira en las cosas, para poner nuestro enfoque en las cosas. Nuestro enfoque debe estar en el reino. Seguimos en el reino. Vamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, insertados en el cuerpo, trabajando en armonía, creciendo como iglesia, creciendo como pueblo, impactando el mundo. Y todas estas cosas, dice, el Señor te las va añadiendo. Pero el diablo nos cambió el enfoque y ahora el enfoque son las cosas. Y las cosas que deberían ser para bendecir mi vida, ahora se transforman en lo que me esclaviza en la vida. Porque compré una casa tan cara que ahora tengo que trabajar 3 trabajos para poder pagar el mortgage porque no me da. Y entonces ya no puedo llegar a los cultos y no puedo ir a mi reunión de grupo en el hogar. Y entonces me desconecto y de repente me desconecto. Y una vez que me desconecto, sorpresa fácil del enemigo. Nadie que está conectado, el enemigo puede atacar fácilmente, pero desconectados, rápidamente el diablo comienza a meter ideas en tu cabeza. Es que ya no me quieren porque no me llamaron. Hace 2 domingos que no voy y ni siquiera recibí un texto de alguien. Y ya me di cuenta que pasé por la casa del hermano y me vio pasar el auto y ni me saludó. Mejor ya no voy. ¿Te das cuenta cómo opera el enemigo cuando estás desconectado? Te genera una perspectiva que necesita de conexión para romper una perspectiva equivocada. Eso es lo tremendo del cuerpo de Cristo, porque cuando estás conectado, lo que tú no ves, otros lo ven. Lo que tú no puedes, lo que está en tus áreas de transparencia, hay otro que dice, che, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Materialismo. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo batallamos contra el materialismo? Pablo dice en 2 Corintios, tal vez ese lo podemos mostrar, 2 Corintios 9, dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Amén. Dios puede hacer que toda gracia abunde. Dice, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Tremendo, ¿verdad? Tremendo pasaje. Sigamos, versículo 10. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Por años yo leí este pasaje y como dice mi pastor allá, dice, lo leí con la luz apagada. Porque no entendí. Claro, el pan es para comer. La semilla es para sembrar. ¿No te estarás comiendo la semilla? Yo me di cuenta que me estaba comiendo la semilla, porque en todo lo que Dios te da, en tiempo, Dios te da pan, Dios te da semilla. Hay tiempo que es para que uses para ti, hay tiempo que es para que siembres. Dinero, Dios te da pan para que uses, pero Dios te da semilla. No estoy hablando del diezmo, el diezmo es de Dios. Te estoy hablando del resto que Dios te da. De los restos que Dios te da, hay partes que es para ti, para que comas, para que disfrutes, pero hay partes que es para que siembres. De tus talentos, de cada cosa, Dios te da toda gracia. Dice, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Cómo matamos el materialismo? Fácil. Generosidad. Generosidad también mata el individualismo porque te mata a ti. Nada duele más que sacarte de tu billetera un poco de dinero y dárselo a alguien. Y decir, Tomás, quiero bendecir tu semana hoy. Tenía 3 relojes, agarré 2, se los tenía. Eso
Eso te mata y te da vida. Te mete en el cuerpo, te conecta con otros. Nadie se va a conectar tanto a ti como cuando tú decides dar. Individualismo, misticismo, sectarismo, hermetismo y materialismo. ¿Qué te parece si esta semana luchamos en contra? Bien rápido. 4 cosas rapiditas que tú puedes. Relaciónate, vamos a lo que dice, relaciónate desde, que hay 2 niñitos, relaciónate desde la aceptación. Ponte a pensar un ratitito en tu trabajo, en tu vecindario, en la iglesia. Ponte a pensar gente que tal vez te cuesta un poquito aceptar. ¿Qué tal si esta semana tenemos una aproximación, una forma de hacerlo diferente y aceptamos? Es que está equivocado, acéptalo. A mí me sorprende pensar que Jesús pudo aceptar a Judas por tanto tiempo, aunque sabía. Igual lo aceptó. Acepta en medio de las diferencias. Número 2. Relaciónate desde una postura de humildad. No te veas superior. Dice, en cuanto a honra, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Tremendo principio, tan fácil pero tan difícil. Postura de humildad. Relaciónate, número 3, de una postura de escuchar para conocer. Escuchar y preguntar para conocer y valorar. Es difícil escuchar en estos tiempos. Es difícil. Es difícil hacer preguntas porque hacer preguntas implica que tú te involucras. Cuando preguntas, involucra tiempo, porque tenés que estar dispuesto a que la otra persona conteste lo que le estás preguntando. Cuando tú das consejo, tú cierras la opción, porque a la persona no le queda otra que escuchar lo que tú sabes. Pero cuando tú preguntas, tú estás abriendo el panorama y generando ahí una opción para que la persona pueda ver cosas que no ve quizás, pero más que nada para que se sienta conectado contigo. Relaciónate desde la pregunta, desde dar tiempo, desde escuchar. 4. Terminamos. Relaciónate desde la generosidad y el servicio desinteresado. Oramos.